Muy buenas noches. Mi nombre es Jania de la Peña. Soy médica general, presidente de tercer año de la especialización de medicina familiar. El día de hoy vamos a dar continuidad al curso de actualización de consultas frecuentes en el cuidado primario. Este corresponde al tercer módulo y pues el día de hoy vamos a hablar de fibrilación auricular. Entonces, esta es la tabla de contenido. Aquí pues hablaré un poco de la introducción y la definición. Posteriormente hablaré algo de la epidemiología, de los factores de riesgo y de la fisiopatología de la enfermedad. Y pues posteriormente hablaré, y el grueso de la presentación estaba para hablar de la presentación clínica, la caracterización de la condición y pues también del tratamiento. Y pues haré un énfasis en la parte de anticoagulación. Entonces, esta presentación la hice con base a la guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología, publicada en el 2020 sobre el diagnóstico y tratamiento de fibrilación auricular, y también tiene unas apartes de la guía de práctica clínica para el manejo de los pacientes con fibrilación auricular, publicada en el 2019 por el Colegio Americano de Cardiología. Entonces, digamos que a manera de introducción es importante resaltar que la fibrilación auricular implica una carga significativa no solamente para los pacientes, sino también para los médicos y para el sistema de salud, para los sistemas de salud de todo el mundo. Esta condición, digamos, tiene una complejidad bastante importante que exige un- que se dé un abordaje multifacético, holístico, inter y multidisciplinario para la atención de dichos pacientes y pues con una participación activa de todos los prestadores del servicio de salud, específicamente de los médicos. Es importante resaltar que el hecho de optimizar en la práctica clínica los cuidados de los pacientes con fibrilación auricular es un requisito que, digamos, esto es difícil, es complejo, pero es importante para que el paciente tenga un tratamiento adecuado y efectivo. Es importante también resaltar que en los últimos años se han realizado progresos importantes en cuanto a la parte de la detección de la fibrilación auricular, así como también del tratamiento de la misma. Y pues vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces, en cuanto a la definición, entonces la guía europea nos define la fibrilación auricular como una taquiarritmia supraventricular con una activación eléctrica auricular descoordinada y que consecuentemente lleva a una contracción auricular ineficiente, lo que al fin produce pues toda la sintomatología que presentan estos pacientes, específicamente los asociados a síntomas de bajo daño. Digamos que para hacer la definición de la enfermedad también se requiere de unas características electrocardiográficas, por eso digamos, uno se adelanta como al diagnóstico, y es porque estos pacientes en el electrocardiograma deben tener o se debe identificar un intervalo RR irregular, con ausencia de ondas P identificables y que éstas sean repetidas, y con una activación auricular irregular, por lo que se le llama a esta un ritmo irregularmente irregular, como lo podemos ver en la tabla de arriba, vemos como los RR son completamente irregulares y pues no se alcanza a identificar adecuadamente una onda P. Por aparte, pues también es importante tener en cuenta que hay unos términos que se usan actualmente, como son el caso de la fibrilación auricular clínica, que hace referencia a una fibrilación auricular ya sea sintomática o una fibrilación auricular, aunque sea asintomática, pero que haya sido documentada en un electrocardiograma de superficie, con las recomendaciones que voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Y pues es importante tener en cuenta también el término de episodios de frecuencia auricular rápida, que esta se refiere a individuos que no tienen unos síntomas que son atribuibles a fibrilación auricular y que la fibrilación auricular no se ha detectado clínicamente
anteriormente. Por ejemplo, en estos pacientes en los que se hace un cribado, un estudio de tamizaje y muestran una frecuencia auricular rápida, pues no se puede decir que es una fibrilación auricular, pero entra entonces en este concepto. Ya cuando se hace el diagnóstico por electrocardiograma, entonces se le da el nombre de fibrilación auricular. Entonces, digamos que aquí pues también nos adelantamos un poco a la parte del diagnóstico y es porque digamos que se requieren algunas recomendaciones para el diagnóstico de la condición. Entonces se requiere de que, digamos, estas alteraciones electrocardiográficas de RR irregular y de ausencia de P se presenten en un electrocardiograma estándar de 12 derivaciones o en un electrocardiograma, aunque sea de una derivación, pero que ésta tenga una duración de 30 segundos o más y que demuestren el ritmo que ya habíamos mencionado previamente. Esta, pues, la realización de este electrocardiograma tiene un nivel de evidencia B clase 1. Entonces, digamos que hablando un poco de la prevalencia, pues sabemos que esta es una enfermedad o es una arritmia, es la arritmia cardíaca más frecuente en todos los adultos de todo el mundo. Esta se asocia con una morbimortalidad significativa y pues esta implica una carga importante, como lo habíamos mencionado, no solamente para los pacientes, para las familias, sino para todo el sistema de salud. También es importante destacar que tiene, pues la prevalencia va a variar dependiendo de la zona, de la región y de los factores de riesgo asociados a esta condición. Como podemos ver en, en el gráfico que vemos, vemos que en Estados Unidos son como los países y España son como los países donde, perdón, y Europa son los países donde más tiene prevalencia la fibrilación auricular, donde se evidencia que la prevalencia es de aproximadamente de 900 o más por cada 100.000 habitantes, una prevalencia bastante alta. Sin embargo, veamos que nuestra región, que la vemos en color como caramelo también, tiene una prevalencia importante. Sin embargo, recordemos que nosotros también tenemos un poquito de déficit en cuanto a los diagnósticos de las enfermedades. La prevalencia, pues, se ha estimado, con, o sea, se estima que la prevalencia es de un 2 a un 4% y pues se estima que esta aumente 2,3 veces asociado al aumento de la longevidad en la población general y pues también asociado a la intensificación de la búsqueda de la fibrilación auricular no diagnosticada. Digamos que los estudios nos han demostrado que para el año 2016 en el mundo la fibrilación auricular tuvo una prevalencia de 43,6 millones y pues esto es una prevalencia bastante importante en comparación con otras patologías. Pues es importante también resaltar que el envejecimiento de la población es un riesgo importante para la fibrilación auricular. De hecho, se considera que esta es una enfermedad que es más que todo de adultos mayores, pero también se ha identificado que hay un aumento o que el aumento de otras enfermedades u otras comorbilidades han hecho que, digamos, aumente también la incidencia de esta enfermedad, como por ejemplo el aumento de la prevalencia de hipertensión, de diabetes, de insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica, la apnea del sueño y la obesidad, que son, digamos, dos factores de riesgo que están bastante relacionados con la fibrilación auricular. También es importante resaltar que las tasas de prevalencias y de incidencia a lo largo de la vida son menores en las mujeres que en los varones. Y también, pues, anteriormente se había estimado que, digamos, el riesgo de fibrilación auricular a lo largo de la vida era de de una en cada 4 individuos. Sin embargo, en la actualidad y en estudios más recientes se ha identificado que el riesgo
de fibrilación auricular a lo largo de la vida es de una de por cada 3 individuos, y esto específicamente en pacientes de origen europeo con una edad índice de 55 años. Lo que les venía diciendo, la fibrilación auricular aquí en la tabla, como podemos ver, la fibrilación auricular, pues digamos a lo largo de la vida tiene una incidencia mayor en los hombres en comparación con las mujeres. Sin embargo, ya cuando llegan a las edades más adultas, vamos como que se igualan. Em, los factores de riesgo, vamos que esto es importante tenerlo en cuenta, porque estos factores de riesgo de fibrilación auricular no solamente vamos, intervienen no solamente en la génesis, sino también en la perpetuación de esta condición. Entonces, y pues, digamos que estos factores de riesgo van a depender de la edad y de factores genéticos también, y de factores clínicos o subclínicos. Y pues podemos ver que hay unos que están más relacionados con el desarrollo de la fibrilación auricular. Entonces, entre ellos tenemos el envejecimiento, como les había dicho, que es una enfermedad eh, que comúnmente se asocia con el envejecimiento. Factores genéticos también importantes, el sexo masculino, como les había dicho, y la etnia. Esta pues es una enfermedad que es más común en pacientes caucásicos. Sin embargo, pues también existen otras enfermedades que pueden empeorar o perpetuar la presencia de una fibrilación auricular, entre las que se encuentran todas las patologías cardíacas como enfermedad valvular, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, también la hipertensión arterial no controlada, la diabetes o la prediabetes, la enfermedad renal crónica, el EPOC, lo que les había dicho anteriormente de la apnea obstructiva del sueño, la obesidad y el tabaquismo, que son factores de riesgo bastante importantes para el desarrollo de la fibrilación auricular, y otras como la inactividad física también pues se ha desarrollado con el desarrollo o con la génesis de esta enfermedad. Entonces, digamos que la patogenia de la fibrilación auricular todavía como que no se entiende en su totalidad, y pues como les había mencionado, es una enfermedad que se considera que es multifactorial. Eh, Clásicamente, los mecanismos para el desarrollo de la fibrilación auricular se han clasificado en factores disparadores y factores perpetuadores de la fibrilación auricular. Em, en general, los pacientes que presentan episodios que son frecuentes pero autolimitados, pues están generalmente asociados a factores disparadores, mientras los pacientes que tienen estas fibrilaciones auriculares persistentes o permanentes se asocian o cursan en su mayoría con factores perpetuadores. Sin embargo, pues estos van a estar como interrelacionados en cada una de sus presentaciones. Eh, dentro de los sustratos fisiopatológicos y los modificadores que llevan a que se desarrolle una fibrilación auricular, como hemos mencionado en repetidas ocasiones, se encuentran el envejecimiento continuo y la degeneración del tejido auricular y del sistema de conducción. También se produce em, una progresión de la enfermedad cardíaca, por ejemplo, en enfermedades como la enfermedad valvular y la miocardiopatía. Ese deterioro de la estructura del miocardio hace que empeore o que se perpetúe la fibrilación auricular. También otros factores locales como el infarto, la isquemia miocárdica, los trastornos o desequilibrios hidroelectrolíticos, los trastornos en el metabolismo también se asocian con la predisposición al desarrollo de esta enfermedad. Eh, el concepto de fibrilación auricular es que, digamos, los paroxismos eh, de fibrilación auricular están originados por actividades ectópicas. Entonces, como lo vemos en la gráfica que se encuentra aquí,
Entonces, digamos que normalmente, como lo sabemos, normalmente el impulso está dado por el ritmo sinusal. Sin embargo, cuando se produce, digamos, estas alteraciones o estos sustratos fisiopatológicos se producen como puntos ectópicos, ¿sí? Puntos ectópicos que hacen que se produzca un impulso o que se lleven a despolarizaciones espontáneas y esto origina, digamos, una contracción que es irregular. Cada uno va a llevar un ritmo diferente, lo que hace, que, digamos, que se produzca esa contracción caótica. Y pues es importante resaltar que la gran mayoría de las personas se produce estas actividades ectópicas se originan cerca de las venas pulmonares, por eso uno de los tratamientos consiste en realizar la ablación de estas venas pulmonares. Em, bueno, ya en cuanto a la presentación clínica, entonces tenemos que, digamos, a grandes rasgos, digamos, el paciente puede estar sintomático o asintomático. eh, el paciente asintomático generalmente pues, va a estar clínicamente o hemodinámicamente estable, mientras que el paciente asintomático puede que esté estable o hemodinámicamente inestable. Entonces, el paciente sintomático generalmente va a presentar palpitaciones, disnea, pero también puede asociarse o puede referir que presenta dolor o una opresión torácica. También pues ellos pueden cursar con poca tolerancia al ejercicio y otras manifestaciones como síncopes y trastornos del sueño. Mientras que los pacientes que están hemodinámicamente inestables eh, pueden cursar con síncope también, hipotensión sintomática, pueden presentar una insuficiencia cardíaca aguda o un edema pulmonar. El paciente puede presentar una isquemia o un infarto y también un shock cardiogénico. Eh, entonces, en esta tabla está bastante interesante porque, digamos, nos muestra como esos resultados que se pueden asociar a una fibrilación auricular sintomática. Entonces, el paciente puede, digamos, el resultado más grave que puede presentar es que el paciente, o sea, que esta fibrilación lleve a la muerte del paciente, dado por una insuficiencia cardíaca o por un ictus. Seguida de esta, pues encontramos el ictus, que se puede presentar en 20 a un 30 pacientes, perdón, un 20 o un 30% de todos los ictus isquémicos es de origen tromboembólico y cardioembólico. Eh, También pues se puede presentar disfunción del ventrículo izquierdo, y pues esto se presenta en un 20 o un 30% de los pacientes con fibrilación auricular. Eh, También se pueden presentar un deterioro cognitivo, una demencia vascular asociada básicamente a estos episodios de ictus. Y también, y pues a los microémbolos. También pues puede presentarse depresión o alteraciones en deterioro en la calidad de vida, dado por estos síntomas y por la limitación funcional que se puede producir en estos pacientes. Y finalmente pues aumenta el riesgo de hospitalización y que se asocia a una hospitalización del 10 al 40% anual. Entonces, luego de que ya, digamos, tenemos eh, todo lo que hemos mencionado anteriormente sobre la clínica y la sintomatología del paciente, es importante que, digamos, en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, nos habla de que se puede hacer un cribado, un tamizaje para la fibrilación auricular y pues esta guía ha recomendado el uso de algunos dispositivos que han sido avalados como cribado o tamizaje para detectar la fibrilación auricular. Dentro de esto encontramos los dispositivos con el uso de pletismografía, también
la toma del pulso, también dispositivos inteligentes como perdón, los relojes estos inteligentes. Entonces, digamos que cuando nosotros en uno de estos dispositivos o en la toma del pulso identificamos que hay un pulso irregularmente irregular, pues este se va a documentar o se va a identificar como o a nombrar como un episodio arterial de alta frecuencia, lo que habíamos hablado anteriormente, y pues que requiere un electrocardiograma para hacer un diagnóstico definitivo de fibrilación auricular, identificar pues los datos que ya habíamos hablado eh, al principio. Entonces aquí pues nos muestran la especificidad y la sensibilidad de estos instrumentos de cribado, pues todos tienen como una sensibilidad y una especificidad no tan alta, sin embargo pues nos ayudan a identificar a qué pacientes cribar y pues para hacer el diagnóstico, sin embargo, esto puede llevar a que se produzca un poquito, aumente un poco esa sensación de ansiedad por los resultados de todos estos estudios. En cuanto a la evaluación diagnóstica de la fibrilación auricular, en la guía, en la Sociedad Europea de Cardiología, pues hacen como unas recomendaciones que a todos los pacientes, por ejemplo, se les debe hacer una historia clínica completa, se debe relacionar los síntomas con la frecuencia, con la fibrilación auricular, identificar el patrón de la fibrilación auricular, también identificar las enfermedades concomitantes y pues siempre calcular la puntuación del Charcot. También estos pacientes requieren la realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones, la realización de una función renal tiroidea, electrolitos y un cuadro hemático completo. Y pues estos pacientes también requieren de un ecocardiograma transtorácico. Entonces, ya para pacientes seleccionados, algunos pacientes pues requieren la realización de una monitorización de un electrocardiograma con monitorización continua ambulatoria para identificar si requiere un control o si tiene un control adecuado de la frecuencia cardíaca y relacionar los síntomas con los síntomas del paciente con las referencias de la fibrilación auricular. Esto es importante porque, digamos, como lo vamos a ver más adelante, los síntomas son uno de los puntos claves para el tratamiento de la fibrilación auricular. Entonces, requiere que se hable o se identifique específicamente los síntomas, si los síntomas que el paciente presenta corresponden a los síntomas dados por la fibrilación auricular. Es importante que en algunos pacientes van a requerir la realización de un ecocardiograma transesofágico específicamente para descartar la presencia de una valvulopatía cardíaca y un trauma intercavitario, que también ayuda, digamos, en el caso de que haya necesidad de hacer cardioversión. También puede ser en algunos pacientes, en algunos pacientes requieren realización de otros exámenes como el PCR, BNP-proBNP, evaluación de la función cognitiva, una angiotar o una imagen de isquemia miocárdica, un ataque cerebral y una resonancia magnética. Pues esto es para, digamos, pacientes donde se quiera buscar, digamos, algunas otras condiciones asociadas a esta enfermedad. Y pues el seguimiento debe ser estructurado. La guía recomienda que se debe hacer el seguimiento cada 4 a 6 meses y que debe ser hacer la valoración de seguimiento por parte de un especialista en cardiología. Sin embargo, pues digamos nosotros que somos la puerta de entrada al sistema de medicina general, medicina familiar, pues también tenemos que estar en estrecho contacto y un seguimiento para hacer el seguimiento del paciente. Entonces, digamos que para hacer el tratamiento a futuro, ¿sí? Necesitamos hacer una caracterización estructurada de la fibrilación auricular. Entonces, ellos proponen, la Guía Europea de Cardiología, propone la realización del esquema de las 4 S de la fibrilación auricular. Entonces, hablamos la primera S que hace referencia al riesgo de stroke o ictus, a la severidad, el otro para la severidad de los síntomas, el tercera para la severidad de la carga de la fibrilación auricular
y la otra es para la severidad del sustrato. Entonces ya voy a hablar un poquito de cada una. La primera es para ver si el paciente es riesgo que tiene el paciente a realizar un ictus, la otra es, dependiendo de los síntomas, la carga de la gravedad de la enfermedad hace referencia más que todo al patrón temporal de la fibrilación auricular y el sustrato hace más referencia a las comorbilidades, pero yo voy a profundizar en eso. Entonces, encontramos como primera parte, la primera S, que es el riesgo de ictus. ¿Cómo se evalúa el riesgo de ictus? Con la escala de Shadow-Factor. Entonces, pues importante, hay que, digamos que nosotros tenemos que manejar y aprendernos esta escala, porque digamos nos vamos a ahorrar tiempo y no es tan complicado. Entonces, tener en cuenta el paciente, la C hace referencia a insuficiencia cardíaca, la H a hipertensión arterial, la primera A hace referencia a edad mayor a 75 años, está dado puntos. La D hace referencia a diabetes mellitus. La S, que también dado puntos, hace referencia a antecedente de stroke. La B a enfermedad vascular. La segunda hace referencia a edad entre los 65 y los 74 años. Esto solamente da un punto. Y el sexo, específicamente el sexo femenino, da un punto. Entonces, digamos que ya dependiendo del resultado que nos dé, la guía nos indica, no hay indicación para anticoagulación, ahí pues se puede considerar, digamos, la anticoagulación y en el otro escenario que el paciente sí se beneficia de una anticoagulación. Entonces, digamos que este bajo riesgo indica que las tasas de ACV isquémico y la mortalidad son menores de 1%, de un 1% al año y pues no requiere de tratamiento preventivo. Sin embargo, los otros dos espacios son los que decíamos, el riesgo moderado, un paciente que tenga un puntaje, un hombre con un puntaje en 1 y mujer con un puntaje en 2. Digamos que la guía dice que se puede considerar la anticoagulación y en alto riesgo, pues siempre es importante hacer aplicar o administrar anticoagulación para evitar el riesgo de IVA. La otra S hace referencia a la gravedad o severidad de los síntomas. Entonces, aquí básicamente se recomienda la aplicación de la escala R, que hace referencia a los síntomas del paciente. Uno, el paciente no tiene síntomas. Dos, A, el paciente tiene síntomas leves con la actividad diaria normal. Eh, la 2B, paciente con síntomas moderados, la actividad física normal no está afectada por los síntomas de la fibrilación auricular, pero estos síntomas se superponen o se llevan a un problema en el paciente. El 3 se hace referencia a los síntomas graves, hay actividad o los síntomas están asociados a actividad diaria normal, mientras que el 4 paciente tiene síntomas incapacitantes. Siempre es importante interrogar bien al paciente porque si nosotros le preguntamos que si el paciente está sintomático, él va a decir de pronto puede decir que no tiene síntomas, sin embargo, ellos, digamos, los pacientes que tienen estas enfermedades, para evitar sentirse la sintomatología, evitan hacer actividad física o hacer las actividades que normalmente hacían. Entonces, digamos que eso tampoco entraría aquí, entonces es importante interrogar adecuadamente al paciente. La otra es la severidad de la fibrilación auricular, de la carga de la fibrilación auricular. Entonces, esta hace más que todo referencia a la clasificación de la fibrilación auricular, a la temporalidad de la fibrilación auricular. Entonces, aquí pues hacemos la clasificación, la primera es la fibrilación auricular diagnosticada por primera vez, pues obviamente cuando se hace por primera vez el diagnóstico y se desconoce la evolución de la misma. La fibrilación auricular paroxística, que hace referencia a que la fibrilación auricular se revierte espontáneamente o con una intervención en menos de 7 días. La persistente, el paciente dura más de 7 días con los episodios, aunque se haya hecho una cardioversión farmacológica o eléctrica. La persistente de larga duración, el paciente continúa por más de un año con una fibrilación auricular.
eh, tras adoptar una estrategia para el control del ritmo cardíaco. Y la fibrilación auricular permanente es aquella en que, independiente del tiempo, ya el médico y el paciente asumen que no se va a retornar a un ritmo sinusal dado por las condiciones o las preferencias del paciente. Es importante también pues resaltar que en este documento hay dos términos que no se, hay unos términos que no se deben emplear, como la fibrilación auricular aislada, la fibrilación auricular valvular o no valvular y la fibrilación auricular crónica, porque son términos que pueden prestarse para confusión. Por último tenemos entonces la S de severidad, la última S que es la severidad del sustrato, y esta prácticamente hace, digamos, hace referencia son a todas estas condiciones o comorbilidades asociadas a la fibrilación auricular. Entonces aquí hay unos aspectos importantes a tener en cuenta, que es la anatomía, digamos, la presencia de los cambios eh, en la geometría, ¿sí? de cardíaca, la estructura que hace referencia más que todo a la fibrosis, la función, ya esto asociado a los cambios electrofisiológicos y la presencia o no de trombosis, de la detección de trombosis. Entonces, ya digamos aquí nos recomiendan que, o indican más bien que hay unos estudios que nos pueden ayudar más para una cosa, para la otra, en la que nos puede ayudar para toda identificar anatomía, estructura, función y detección de eh, trombos intracavitarios, pues en la resonancia magnética. Sin embargo, pues en un estudio de muy costoso que no se encuentra fácilmente. Entonces, ya digamos que cada uno de los diferentes estudios van a depender de la disponibilidad que tengamos nosotros para realizar y lo que queramos buscar. Es importante resaltar que a medida que el paciente tenga mayor sustrato o mayor de patologías de base, tienen mayor probabilidad o mayor riesgo de pasar de una fibrilación auricular paroxística a una fibrilación auricular permanente. Y ya pues teniendo en cuenta digamos, todo lo anterior, voy a devolverme un poquito aquí para mostrar. Entonces, primero, identificar si el paciente tiene riesgo de estrés, luego evaluar los síntomas, luego la gravedad o la temporalidad de la fibrilación auricular, y cuarto, el sustrato, la severidad del sustrato o las comorbilidades. Entonces, dependiendo de todo esto, si se va a hacer el tratamiento también del paciente. Entonces, ya cuando nosotros hemos hecho el diagnóstico y la clasificación del paciente, entonces vamos a hacer una atención integrada en todos, digamos, importante, y aquí lo resalta, hacer una atención integrada de los pacientes con fibrilación auricular, donde el centro y el núcleo de la atención sea el paciente, una atención centrada en el paciente, en donde se va a hacer una optimización, digamos, de la formulación para la prevención del ictus, como lo habíamos mencionado anteriormente. También pues se deben hacer control de los síntomas o control de ritmo, dependiendo de la frecuencia, perdón, o del ritmo, como lo vamos a ver más adelante. También, y finalmente, pues control de los factores de riesgo cardiovascular y la comorbilidad. Entonces, aquí es importante que se debe hacer una formación y un entrenamiento a los pacientes en esta condición para que ellos reconozcan la sintomatología, pero que también reconozcan que es importante tener o controlar digamos, las demás comorbilidades para evitar que se empeore respecto a la condición. También pues una formación adecuada del personal sanitario, que es lo que estamos haciendo nosotros precisamente con esta presentación para, digamos, la idea de reportar ciertas cosas, aclarar dudas y mostrar las cosas como más nuevas con respecto a este tipo de temas. Modificaciones del estilo de vida y también una atención psicosocial. Y pues debe estar formado la atención debe estar dada por un equipo multidisciplinario donde haya farmacéutica, médico familiar, médico generalista, neurólogo, cardiología, sí, pero que el centro de la atención esté dado por los médicos de atención primaria, que son los médicos. Entonces, en cuanto ya hicimos la clasificación, ¿sí? Y ya ahorita después de la clasificación, entonces sí podemos hacer el tratamiento de la fibrilación auricular. Entonces, la guía recomienda que el tratamiento se haga con la mnemotecnia A, B, C.
Entonces, A hace referencia a anticoagulación. Entonces, ya nosotros identificamos el riesgo de ictus, si tiene riesgo de ictus se anticoagula, ¿sí? Si el paciente, la B, de buen control de síntomas, entonces habíamos dicho que los síntomas están dados por la frecuencia cardíaca y por el ritmo, y la C es el control de los factores de riesgo cardiovascular y las comorbilidades que también habíamos mencionado anteriormente. Entonces, esto lo vamos a desglosar ahorita en las siguientes presentaciones. Entonces, la primera A es la A de anticoagulación para la prevención de ictus. Entonces, lo primero que vamos o tenemos que identificar es si el paciente tiene una fibrilación auricular asociado con una válvula cardíaca o una estenosis mitral moderada a grave. Si el paciente sí tiene alguna de estas dos, una válvula mecánica o una estenosis mitral, pues el paciente pues de una ya se va a beneficiar de el paciente de una se va a beneficiar con unos antagonistas, con antagonistas de la vitamina K. Y es importante recordar que el paciente debe tener un objetivo, el INR debe estar entre 2 y 3 con un tiempo terapéutico, tiempo franco terapéutico en un 70%. ¿Sí? Por otro lado, si el paciente no tiene una válvula cardíaca mecánica ni tiene una estenosis mitral, entonces podríamos pasar a identificar si el paciente tiene bajo riesgo de ictus o no. Entonces, ¿cómo se identifica esto? Yo lo hemos mencionado con el score de Sharp-Pack. Si el paciente con el score tiene un punto, tiene cero, si es un hombre y tiene 0 puntos, una mujer tiene un punto, quiere decir que si tiene un bajo riesgo de ictus y no necesita tratamiento antitrombótico. Sin embargo, si no, si le sale un puntaje, unos puntajes más altos, uno en hombres o dos en mujeres o más, ya pues se debe considerar la anticoagulación. Entonces, en estos pacientes en que nosotros consideramos anticoagular, porque digamos, el puntaje nos dio para anticoagular, entonces siempre hay que aplicarla la escala de Haspler, que es una escala para identificar el riesgo de sangrado. Un paciente que tiene un Haspler mayor a 3, mayor o igual a 3, indica que tiene un alto riesgo de sangrado. Sin embargo, si el paciente tiene, digamos, un alto riesgo de sangrado, esto no contraindica al paciente que se le, no contraindica pues la anticoagulación en estos pacientes. Por el contrario, hay que anticoagularlo, pero se deben controlar más o mejor estos riesgos digamos, los factores de riesgo que aumentan el riesgo de sangrado. Entonces, como les había dicho, si el paciente tiene, si es hombre y tiene un punto y si es mujer tiene 2 puntos, la guía dice, deberían considerar el uso de anticoagulantes orales. Pero si el paciente es hombre y tiene más, 2 o más, o 3 o más, si es mujer, indica que sí se debe hacer la anticoagulación. ¿Con qué? Bueno, si el paciente no tiene contraindicaciones para usar un NACO, se puede utilizar un nuevo anticoagulante oral o si no se hace con un antagonista de la vitamina K con con el INR en los valores normales que ya vamos a mirar en la segunda. Entonces, pues para recordar, entonces, digamos que los anticoagulantes, eh, a grosso modo, encontramos que existen medicamentos que son antitrombóticos, ¿sí? Dentro de los antitrombóticos encontramos los anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios. Entonces aquí voy a hablar de los anticoagulantes. Los anticoagulantes se encuentran los antagonistas de la vitamina K, que es que inhiben la vitamina K epoxidorreductasa, donde se encuentra la warfarina, la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular con heparinos que potencian la antitrombina, el dabigatran, que hace parte de los nuevos anticoagulantes orales, que es un inhibidor de la trombina, y los anticoagulantes X, que son el rivaroxaban y la pizarina del doxaban, que son inhibidores del factor X, el factor 10, perdón. Ya pues teniendo en cuenta entonces ya los antagonistas de la vitamina K, encontramos que dentro de esto se encuentra clásicamente la warfarina. Este es el único antagonista o el único tratamiento
cuya seguridad sigue estando confirmada para los pacientes que tienen antecedentes de estenosis mitral reumática o una válvula cardíaca mecánica. Por eso es como de una se pasa, cuando el paciente tiene una de estas, no es necesario hacerle esa dos partes porque igual se tiene que anticoagular y se tiene que anticoagular con antagonistas de la vitamina. Importante resaltar también que las metas terapéuticas del índice INR del paciente con fibrilación auricular debe estar entre 2 y 3 con un tiempo en rango terapéutico de un 70%. El paciente, digamos, el tiempo en rango terapéutico debe estar por encima del 70%. Y pues la anticoagulación debe o será por tiempo indefinido. Por otro lado, encontramos los nuevos anticoagulantes orales, ya les había mencionado que se encuentra el dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Estos pues van a tener una dosis estándar y una dosis baja que van a depender, digamos, de algunos criterios específicos. Por ejemplo, el dabigatran, la dosis estándar es de 150 miligramos cada 12 horas. Sin embargo, se puede bajar a una dosis de 110 miligramos cada 12 horas en pacientes mayores de 80 años, pacientes que tomen concomitantemente verapamilo o que tengan un riesgo hemorrágico aumentado. El rivaroxaban, la dosis estándar es de 20 miligramos por cada 24 horas y se debe reducir la dosis a 15 cada 24 horas en pacientes que tengan un deterioro de la función renal, una claramente creatinina físicamente. El apixaban, pues la dosis estándar es de 5 miligramos cada 12 horas, se puede reducir la dosis de 2,5 miligramos cada 12 horas en pacientes que compran control de los siguientes criterios: edad mayor de 80 años, peso menor de 60 y una creatinina sérica mayor a 1,5 miligramos por decilitro. Este es el apixaban como el que es un poquito el más seguro, ¿sí? Para pacientes adultos mayores. Y el edoxaban, digamos que la dosis estándar es de 60 miligramos por cada 24 horas, la dosis reducida es de 30 miligramos cada 24 horas y también pues, digamos, se debe reducir la dosis en pacientes con deteriorada función renal, un peso corporal menor o igual a 60 kilogramos, pacientes que toman ciclosporina, eritromicina, entonces, bueno, ya teniendo en cuenta, digamos, un paciente sí se requiere anticoagulación, hay que aplicar la cara de Habley, ya se las había mencionado, paciente que tenga un Habley de 3 o más, se debe, o sea, si requiere anticoagulación, se debe anticoagular, pero se deben controlar los otros factores de riesgo de sangrado. Entonces, dentro de ellos se encuentran hipertensión arterial controlada mayor a 160 milímetros de mercurio, una eh, deterioro de la función renal o hepática, eh, antecedentes de stroke, antecedentes de un sangrado también importante previo, un INR LAVI, pacientes mayores de 60 años de edad y la del consumo de drogas o ingesta excesiva de alcohol. Todos estos son factores de riesgo, algunos de ellos son más fáciles de controlar que otros, pero pues de esta manera se puede, digamos, reducir el riesgo de hemorragia en estos pacientes. Y pues sí, también es importante mencionar que hay unas contraindicaciones que son absolutas para la anticoagulación. Dentro de ellos están una hemorragia activa grave, la trombocitopenia grave, mayor o menor, perdón, las plaquetas menores a 50.000 y una anemia grave en estudio y una hemorragia intracraniana, pues nos contraindican para el uso de la anticoagulación. El otro, digamos, la otra vez tenemos A, de anticoagulación; B, de buen control de los síntomas. El buen control de los síntomas está dado básicamente por dos cosas importantes, que son el control de la frecuencia y el control del ritmo. Entonces, primero vamos a controlar la frecuencia y posteriormente, si el paciente persiste sintomático, se hace control del ritmo. Entonces, digamos que ellos en esta guía también nos muestran como este algoritmo, ¿sí? Para, como estrategia para el control de la frecuencia cardíaca.
Entonces aquí nos muestran como todos los escenarios que se puedan presentar en estos pacientes. Por ejemplo, pacientes con tratamiento de base eh, para todos los pacientes con fibrilación auricular, el tratamiento de primera línea para pacientes con síntomas o síntomas leves, un tratamiento tras el fracaso del control del ritmo cardíaco y el tratamiento cuando el riesgo de restaurar el ritmo sin usar supera los beneficios. Entonces, cuando tenemos cualquiera de estos escenarios, entonces lo ideal es llevar al control de la frecuencia cardíaca y pues digamos que la meta es tener la frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto. Esto identificado en el electrocardiograma de 12 derivaciones. Y pues si el paciente persiste con síntomas o hay un deterioro de la función del ventrículo derecho, se debe digamos, reducir aún más el objetivo de la frecuencia cardíaca, que es por debajo de 80 latidos por minuto, también dentro de 12 derivaciones. También pues reconocen o indican que se debe reducir la frecuencia cardíaca en caso de que se haya realizado una terapia de resincronización y también y que indica que se debe monitorizar con un holter de 24 horas para controlar la seguridad. También, pues, ellos nos indican aquí que se debe considerar el control de ritmo o la ablación del nodo auriculoventricular si persisten los pacientes con síntomas o deterioro de la función del ventrículo izquierdo. O sea, aquí hay dos cosas importantes que nos muestran. Primero, que el paciente persiste sintomático, ¿no? O que tenga una alteración, una disminución considerable de la función del ventrículo izquierdo. Este otro esquema o este otro algoritmo que nos muestran aquí es para la elección del fármaco con el que vamos a hacer la frecuencia cardíaca. Que ella era la meta y a quiénes se le iba a hacer el control de frecuencia cardíaca y aquí pues con qué medicamento. Entonces se deben evaluar inicialmente todas las comorbilidades. El paciente no tiene hipertensión o está controlada su presión y tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, se puede administrar el tratamiento de primera línea son los beta bloqueantes o calcioantagonistas no dihidropyridina. En los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, el tratamiento de primera elección son los beta bloqueadores. En los pacientes que tienen un EPOC o asma, ya sabemos que los betabloqueadores tienen una contraindicación relativa, entonces no es primera línea los betabloqueadores, sino los calcioantagonistas. Y en los pacientes que tienen una precipitación como una fibrilación auricular o un Wolff Parkinson White, se debe o se requiere hacer una ablación antes que hacer pues hacer un control de la frecuencia. Si el paciente hace, luego de que ya iniciamos y administramos la primera línea y el paciente continúa asintomático o no se ha llegado a las metas de la frecuencia cardíaca, se debe considerar administrar una segunda línea. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que se administraron o que están sanos, por lo demás, se puede administrar una segunda línea como una digoxina o una beta bloqueador no dihidropiridínico o perdón, un antagonista no dihidropiridínico o un beta bloqueante, dependiendo de lo que se le haya iniciado en la primera línea. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, se puede también administrar o un beta bloqueador o una digoxina o se puede considerar también la administración de amiodarona. Y en los pacientes que tienen asma y persisten sintomáticos, entonces se puede pensar en la administración de un nuevo calcio-antagonista no dihidropiridínico o una digoxina. ¿Sí? Y finalmente, digamos, se debe considerar que ya si el paciente con estas dos líneas lleva la primera línea, la segunda línea y persiste muy sintomático, no se controla la frecuencia cardíaca, se puede considerar un tercer fármaco. Sin embargo, pues esto ya sabemos los riesgos que tiene, todos los riesgos que tiene aumentar administrar medicamentos para control de ritmo. Entonces, aquí pues indica que se puede hacer una terapia de resincronización cardíaca con un implante de marcapaso o con una ablación del nodo auriculoventricular.
Por otro lado, entonces continuamos con la parte del control de la frecuencia cardíaca. Entonces ya lo hicimos el control del ritmo, que va a depender de las comorbilidades, perdón, el control de la frecuencia cardíaca que va a depender de las comorbilidades del paciente y de las contraindicaciones de los medicamentos también. Ya entonces se hace el control de la frecuencia cardíaca y el paciente persiste sintomático, se debe confirmar. Entonces hay que pensar en la realización del control de ritmo. Entonces, porque generalmente cuando, o bueno, en muchos casos cuando el paciente se le hace control de la frecuencia cardíaca, tiende a mejorar la sintomatología, pero en caso de que no se produzca mejora de la sintomatología, pues es importante entonces hacer el control de ritmo. Esto, pero teniendo en cuenta más, digamos, los síntomas relacionados con la FA y a mejorar la calidad de vida. Lo de los síntomas es bien importante porque aquí hacen énfasis, digamos, en la primera parte, antes de hacer el control de ritmo, hacen énfasis en que la presencia de los síntomas que presenta el paciente sí sean debidos a la fibrilación auricular y que no sean debido a otra enfermedad o a otra condición que esté produciendo, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca. Entonces, si ya confirmamos entonces que la fibrilación auricular, que el paciente no mejora los síntomas, entonces se debe hacer una adecuada prevención del ictus. Entonces, el paciente está adecuadamente anticoagulado, si él tiene el control de la frecuencia cardíaca, que fue lo que hicimos anteriormente, y la reducción de los otros riesgos cardiovasculares que están alrededor de este paciente. Entonces, si el paciente no tiene síntomas, está, digamos, se hizo el control de síntomas, perdón, el control de la frecuencia, y el paciente está asintomático, es importante lo que les venía haciendo también anteriormente, es importante reinterrogar al paciente y saber si es que el paciente en efecto está asintomático o es que no está presentando síntomas porque no se está moviendo, porque está tratando de tener de estar inactivo para evitar que le presenten los sintomatologías. Entonces, si los síntomas sí están relacionados con la FA, o si los síntomas no están claros, si están relacionados con la FA, se debe, digamos, hacer, por ejemplo, un holter en el caso de que el paciente no esté claro de que los síntomas están relacionados con la FA, la guía lo que recomienda es realizar un holter para identificar si estos síntomas coinciden. Pero si los síntomas están relacionados con el holter, perdón, con la fibrilación auricular, entonces ellos lo que recomiendan es evaluar, entonces, que el paciente sí se favorezca de un control de ritmo. Entonces, ¿qué pacientes se van a favorecer? Lo que más se van a favorecer son aquellos que pueden mantenerse en ritmo sinusal por más tiempo. Entonces, ¿cuáles son esos pacientes? Pacientes jóvenes que han tenido que ser primer episodio de fibrilación auricular, que tengan que no tengan comorbilidades o que tengan pocas comorbilidades, que la frecuencia cardíaca sea difícil de controlar, eh, y pues también dependiendo de la preferencia del paciente. Hay dos puntos importantes aquí y es que, digamos, los pacientes que tienen una miocardiopatía y que la frecuencia cardíaca sea difícil de controlar, estos pacientes, aunque digamos no sean los mejores candidatos, pues se les tiene que hacer la control de ritmo, que es la otra forma de controlar, digamos, la sintomatología del paciente. Entonces, si el paciente sí, digamos, es un buen candidato para el control de ritmo, entonces se le puede hacer con fármacos antiarrítmicos y con ablación de las venas pulmonares o con una ablación quirúrgica. Si prevalecen los factores que no favorecen al control de ritmo, es decir, el paciente no es muy buen candidato para mantener un buen control de ritmo, se deben evaluar otros factores de riesgo y pues, derivar a un electrofisiólogo para que reevalúe todos estos factores y mirar a ver si hay posibilidad de hacer otras intervenciones. Entonces, ya luego de que nosotros definimos que si el paciente sí se beneficia de una cardioversión, entonces ahora tenemos que mirar con qué se hace la cardioversión y cómo se hace la cardioversión. Entonces, la cardioversión
Va a depender si el paciente está hemodinámicamente estable o no está hemodinámicamente estable. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, se recomienda una cardioversión eléctrica de urgencia. Y pues esto también teniendo en cuenta el estado de anticoagulación del paciente, ¿no? Pero si el paciente está estable, entonces se debe evaluar primero la anticoagulación. Pero si el paciente, digamos, no tiene anticoagulación, se puede iniciar en cuanto antes el uso de anticoagulantes orales, nuevos anticoagulantes orales, antagonistas de la vitamina K, o en caso de, también se puede pensar en heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Ya esto depende, digamos, pues digamos que las heparinas son un poco más rápidas para anticoagular al paciente. Entonces, esto va a depender también de las complicaciones, las contraindicaciones y la frecuencia del médico. Luego de que ya, bueno, le hicimos esta parte del tratamiento, entonces pasamos a evaluar sobre la duración del episodio de la hiperfibrilación. Esto para definir también el inicio o la cardioversión. Si el paciente tiene menos de 12 horas, o ya en 48 horas de haber iniciado la fibrilación auricular, hay riesgo de que se haga un émbolo, un trombo. Entonces, eh, es importante que en pacientes menores mayores de 48 horas siempre se debe hacer la anticoagulación adecuadamente, y pues lo que se recomienda es que puede ser una cardioversión eléctrica o farmacológica, pero que se debe esperar hasta 3 semanas primero con el anticoagulante, y que se le debe hacer un ecocardiograma transesofágico para descartar que no tenga un trombo intracavitario. Mientras que los pacientes que tienen menos de 48 horas, entonces se puede dividir en menores de 12 horas, se puede hacer una cardioversión temprana, puede ser eléctrica o farmacológica, y esta pues después de haber iniciado, y se puede realizar esta cardioversión, inmediatamente se inició el manejo con anticoagulante. Mientras que en la cardioversión, ya pues entre las 2 y las 48 horas también se puede esperar para una cardioversión tardía. Ellos lo que dicen en la guía es que algunos pacientes se pueden cardiovertir espontáneamente sin necesidad de un fármaco o de una cardioversión eléctrica, y que esto pueden hacerlo espontáneamente, entonces se pueden también beneficiar de una cardioversión tardía o esperar a ver si el paciente revierte o no. Y ya pues luego de que ya se decidió si se va a hacer la cardioversión, se debe continuar con los anticoagulantes orales después de realizar dicha cardioversión. Y ya pues para terminar, ellos pues también mencionan aquí la indicación del tratamiento a largo plazo para el control del ritmo cardíaco. Entonces, se deben manejar, digamos, o tener un adecuado manejo de las comorbilidades del paciente. Y pues como recomendación 2 indica que los pacientes, si no tienen una alteración estructural, se debe, o una alteración cardíaca estructural, se puede administrar, hacer la cardioversión con dronedarona, flecainida, propafenona o sotalol. Y también se puede hacer la ablación con catéter, ya depende del caso específicamente y de la preferencia también del paciente. En los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con una valvulopatía significativa, la primera opción es la miodarona y la dronedorona, y el sotalol. Aquí no se recomienda la flecainida porque está contraindicada en pacientes que tienen una alteración estructural. Y ya en los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, se recomienda la ablación con catéter o el uso de amiodarona. Y pues ya esto fue toda la presentación que realizaba el día de hoy. Solamente pues al finalizar la guía, para recordar que la guía me muestra este algoritmo, donde indica, para recordar, que lo que inicialmente se debe hacer en el tratamiento es confirmar la fibrilación auricular con un electrocardiograma de 12 derivaciones o con uno de una derivación que muestre un patrón de fibrilación auricular por más de 30 segundos. Se debe
caracterizar la fibrilación auricular con el esquema de las 4S, que habíamos dicho que, pues, que es el riesgo de stroke con el chatbot, la gravedad de los síntomas, con el R, la gravedad de la carga de la fibrilación auricular, que es la temporalidad, y la gravedad del sustrato, identificar la movilidad del paciente, todo esto para saber cómo se va a tratar el paciente. Y ya luego de que se pasa de la CC que es confirmar y caracterizar, pasamos a tratamiento. Entonces, el tratamiento con ABCD, que la es la anticoagulación, si está indicado o no está indicado, dependiendo del checkback y de si el paciente tiene una prótesis mecánica o no. Y la B para el buen control de los síntomas, pues control de síntomas ya sea con control de ritmo, control de la frecuencia y finalmente control de los factores de riesgo cardiovasculares adicionales que pueden empeorar el riesgo. Y que es importante que el paciente se tenga que estar evaluando constantemente, específicamente con cada consulta, porque el riesgo también puede variar en cada paciente. Entonces, esta fue la presentación del día de hoy. Quedo pues atenta si tienen comentarios o inquietudes, quedo atenta para la solución de los mismos. Y pues las preguntas que le voy a hacer para el quiz en realidad son muy sencillas y pues fue lo que mencionamos en la chat. Muchas gracias y que tengan una feliz noche.